Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día 11 de junio 2025. Vamos a continuar con el documento 92, la evolución posterior de la religión, en las tres últimas secciones. Nos quedamos en la sección 5 que empieza en la página 1008, párrafo 3 del libro original. Muy bien, hacemos como siempre una pequeña oración al Padre. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos aquí en torno a tu revelación. Te pedimos luces, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderla entender, asimilarla y transmitirla a nuestros hermanos. Te pedimos también por la paz en este mundo, te pedimos por las personas que sufren, ya sea por problemas de guerra, por problemas económicos, por problemas religiosos, eh, en fin, para que encuentren ayuda y consuelo y sobre todo no pierdan la fe en ti, en tu amor, en tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel, aquí presente entre nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro y ustedes me dicen si se ve suficientemente grande como para leer con comodidad. Creo que está muy chiquito. Está muy chiquitín. ¿Qué tal ahí? Ahí ¿Se ve? está, Pepe. Este es el Bien, cuadrito de Flor Robles. bien, Eh, muy bien. Aquí están resumidas las 5 revelaciones, ¿no? El libro de Durante es la quinta y ella se ha dado el trabajo de hacerlo de forma muy didáctica. Y bueno, siempre lo presentamos porque ¿para qué hacer otro si este está tan bien hecho, ¿no es cierto? Sí. Entonces acá tienen un resumen de las revelaciones, están las fechas, están los que han intervenido, en fin. Bien, entramos a esta sección de los grandes líderes religiosos y Marlene va a ser nuestra primera lectora. Adelante, Marlene. El orden va a ser 5. Marlene, Mayra, José Luis, Renato, Mario, Aníbal y Glorita. Oye, pero ¿puedes poner un poco más grande la letra? ¿Cómo no? Tú me dices. ¿Qué tal ahí? Ahí está bien. Ok, ok. Gracias, ¿eh? Con mucho gusto, 5. encantado. Los grandes líderes religiosos. En la religión evolutiva, los dioses se conciben a imagen y semejanza del hombre. En la religión revelativa, se enseña a los hombres que son hijos de Dios e incluso que están hechos a la imagen finita de la divinidad. En las creencias sintéticas que combinan las enseñanzas de la revelación y los productos de la evolución, el concepto de Dios es una mezcla de 1. Las ideas preexistentes de los cultos evolutivos. 2. Los ideales sublimes de la religión revelada. 3. Los puntos de vista personales de los grandes líderes religiosos, los profetas y los maestros de la humanidad. Ok, vamos a parar ahí un ratito para comentar este primer párrafo. Miren ustedes, no es lo mismo decir que Dios es semejante a nosotros a decir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o al menos de la imagen finita de la divinidad. ¿Mm? Recuerdan que el primer párrafo del prólogo dice que hay una gran confusión en nuestro mundo, en Urantia, sobre los conceptos de Dios, deidad y divinidad. Bueno, aquí nos responde. Haciendo una síntesis de lo que dice la revelación y las ideas de Dios producto de la evolución, el concepto de Dios es una mezcla de esas tres cosas que nos acaba de leer Marlene, ¿no? Las ideas preexistentes de los cultos evolucionarios, las ideas sublimes de la religión revelada y los puntos de vista de los grandes líderes religiosos, ¿no? Los profetas y los maestros de la humanidad. Mayra, léenos el siguiente párrafo, por favor.
La mayoría de las grandes épocas religiosas han sido inauguradas por la vida y enseñanzas de alguna personalidad sobresaliente. La mayoría de los movimientos morales dignos de consideración de la historia han sido fruto de un liderazgo. Los hombres han tendido siempre a venerar al líder, incluso a expensa de sus enseñanzas, a reverenciar su personalidad, aun cuando perdieran de vista las verdades que proclamaba. Esto no es inmotivado. Existe un deseo instintivo en el corazón del hombre evolutivo de recibir ayuda de arriba y del más allá. Este anhelo está dirigido a crear expectación sobre la llegada al planeta del príncipe planetario y de los hijos materiales posteriores. En Urantia, el hombre se ha visto privado de esos líderes y dirigentes sobrehumanos. Por eso busca constantemente compensar esta pérdida, revistiendo a sus líderes humanos de leyendas sobre sus orígenes sobrenaturales y sus carreras milagrosas. Muy bien, vamos a parar ahí un ratito. Miren, lo que mencionan en este párrafo es muy importante. La mayoría de los movimientos morales importantes a lo largo de la historia han sido producto de un líder. Pero la gente ha venerado al líder más que a las enseñanzas de ese líder, ¿no? Y los líderes han sido endiosados y sus mensajes muchas veces tergiversados. Esto se debe a que el ser humano tiene un deseo instintivo, dice, en su corazón, por recibir ayuda del cielo o del más allá. Y al llegar el príncipe planetario y luego los hijos materiales, ven satisfecho ese anhelo y se sienten apoyados y orientados. Miren, todos los mundos pasan por esto. Nosotros somos la excepción, somos uno de los 67 mundos, ¿no? O 47 mundos que se plegaron en la rebelión y no hemos gozado de eso. Una vez que vienen los príncipes planetarios, ¿no? Perdón, acá alguien está levantando la mano o alguien está tratando de entrar. No, esa es Debe ser Gloria. Fanny. Esa es Gloria. Glorita, sí. Dime. Pueden Pequeñita. interrumpirme en cualquier momento, ¿ah? Sí, Gloria. Una pregunta. Estos líderes, ahorita ocurrió, estos líderes traerán una misión ya predeterminada para representar a estos movimientos. Sí, mira, acá les he puesto algunos de ellos. A Gengis Khan lo conocíamos como un conquistador, como, ¿no? Bueno, pero también fue un líder religioso, lo mismo que Onamonalontón o Marduk y Adán y Eva están acá porque vamos a ver que los pueblos identifican a este Marduk con Adán y Eva. Bueno, este, para mí, esas personas extraordinarias que en algún momento predicaron la verdad han sido eh, esos eh, emisarios, esos enviados de Dios o esos reservistas del destino que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ellos sin saber, bueno, se sintieron promovidos a decir lo que llegaba a su mente, lo que habían sido iluminados para hablar de esas cosas y, bueno, cambiaron un poco el rumbo de la humanidad o rescataron ciertos valores, ¿no? Y la gente pues siguió progresando. Eso siempre ha habido en todas las épocas. Y acá se mencionan algunos de los más importantes. Ahora vamos a ver que desde la llegada de Adán y Eva han habido cientos de esos líderes. Antes de Adán y Eva, cuando la única raza que poblaba el planeta eran los andonitas, hubo un líder. ¿Recuerdan ustedes quién fue?
El nombre no, pero fue el primer sacerdote, ¿no? De la humanidad. El nombre no lo recuerdo bien. Ahora lo vamos a rescatar. Fue Onagar. Oh, perdón, ¿sí? Bien, si no me equivoco. Pero ahora más adelante lo vamos a mencionar. Eh, bien, ¿en qué quería hacer hincapié de este párrafo que es muy importante? O sea, todo ser humano, toda persona que ha recibido ya el espíritu de adoración y sabiduría, y por lo tanto es un ser humano y en eso se diferencia de los animales, tiene, dice, un deseo instintivo de recibir una ayuda del cielo. O sea, toda persona que ve el mundo que le rodea, ve la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza que lo atemorizan, ¿no? Siempre piensa en que hay algo más allá de su existencia. O él piensa o en un creador o en alguien más poderoso que él, ¿no? Entonces, y a esa persona que él todavía no conoce, pero que intuye que existe, ¿no? Eh, Le pide ayuda y espera que ese ser infinitamente superior a él en su debilidad y en su, eh, inferioridad frente a todo lo que le rodea, espera recibir ayuda de ese ser. Y es así que en algún momento, cuando ya el hombre ha llegado a un estado de desarrollo evolutivo, vienen los príncipes planetarios a los mundos, ¿no? El príncipe planetario es invisible para los seres humanos, pero su presencia digamos, se certifica por el equipo corpóreo que siempre acompaña a ese príncipe planetario. Y ese equipo corpóreo es visible para todos los seres humanos como seres superhumanos, ¿no? Cuando vino acá el príncipe Caligastia con los 100, con su equipo de 50 hombres y 50 mujeres, esas parejas de gigantes que lo acompañaron eran vistos también como dioses, ¿no? Por la gente. Después, bueno, pasaron 300.000 años, vino la rebelión y comenzó a perderse todo lo bueno que ellos habían enseñado, ¿no? Y entonces, después de esa gran frustración, ese equipo corpóreo que debía ser inmortal y quedarse con el príncipe hasta el fin de los tiempos del planeta, o sea, hasta que el planeta llegara al estado de luz y vida, ¿no? Se vio frustrado y ellos se convirtieron en seres mortales que después murieron, después de varios cientos de años, por supuesto. Bueno, y después de varios miles de años más, llegaron Adán y Eva, de muchas decenas de miles de años. Imagínense, Adán y Eva llegaron recién hace 37.000 años y la rebelión de Lucifer fue hace 300.000 años, ¿no? Y el príncipe se plegó a la rebelión inmediatamente. Entonces, desde Adán y Eva, eh, se satisfizo ese deseo de toda la gente por ver a alguien venido del cielo a, eh, a guiarlo, a cuidarlo, a enseñarle las grandes verdades, ¿no? Desgraciadamente, la misión adánica en nuestro mundo también fracasó, ¿no? Y Adán y Eva, que debió permanecer con nosotros y ser un nexo con Dios y con todo lo que es espiritualidad, ¿no? Se perdió y por supuesto el hombre empezó a olvidarse de Dios, empezó esa separación que es lo que ha causado todo el materialismo que vivimos y toda la falta de espiritualidad que vivimos, ¿no? Entonces tuvo que venir después Maquiventa como enviado de emergencia para rescatar un poco el concepto de Dios. Y después de Maquiventa, casi 2000 años después, ¿no? 1800 y pico mil años después, vino Jesús. Y después de 2000 años que ha venido Jesús, nuevamente el mundo está materialista y las enseñanzas de Jesús han sido tergiversadas, en fin. Eh, ha sido necesario que venga esta quinta revelación que es el libro Durante, ¿no? Entonces es así como el cielo viene al rescate del ser humano, ¿no? Perdido, desorientado, confundido, ¿no? Por eso el libro Durante empieza diciendo, hay mucha confusión
en lo que es Dios, deidad y divinidad, ¿no? Bien, entonces, al haber nosotros eh, perdido la presencia de estos seres venidos del cielo, tendemos a endiosar a cualquier otro ser humano que aparentemente viene con palabras de verdad y nos impresiona con su sabiduría o con su forma de vida. Y así han habido muchos líderes religiosos que se han ganado la admiración, no solo la admiración, sino también la veneración, inclusive la adoración de muchos seres humanos, ¿no? Bien, de eso vamos a hablar a continuación. Le Me toca toca, Pepe. José Luis, adelante. Muchas razas han concebido líderes nacidos de vírgenes. Sus carreras están generosamente salpicadas de episodios milagrosos y sus grupos respectivos esperan siempre su regreso. Los miembros de las tribus de Asia Central siguen esperando el regreso de Genghis Khan. En el Tíbet, China y la India es Buda. En el Islam es Mahoma. Entre los amerindios fue Hussein Onomanolontón. Los hebreos esperaban generalmente el regreso de Adán como dirigente material. En Babilonia, el dios Marduk fue una perpetuación de la leyenda de Adán, la idea de hijo de Dios, el eslabón que enlaza al hombre con Dios. Tras la aparición de Adán en el planeta, los supuestos hijos de Dios proliferaron entre las razas del mundo. Miren ustedes, ven, vamos a volver a poner a estos grandes personas, bueno, con excepción de Adán y Eva, que son hijos divinos, ¿no? Entonces, los líderes, este párrafo me pareció interesantísimo porque dice que los líderes nacidos de vírgenes están en muchas razas, ¿no? Y todos hicieron actos milagrosos y cuando se fueron prometieron volver, o al menos todos deseaban que ellos volvieran, ¿no? Es por esta razón que a Jesús lo convierten también en hijo de una virgen, ¿no? La Virgen María. Al igual que otros, ¿no? Se puede mencionar, por ejemplo, que Horus, hijo de Isis, era una virgen, ¿no? Dionisos en Roma, también hijo de Semele. Después, el mismo Buda también lo atribuyen a hijo de una virgen que se llamó Maya. Después, a Krishna de Baki, entre otros líderes. Entonces, esto de Jesús y de la Virgen María viene de toda esta tradición de que alguien extraordinario tendría que haber nacido de una forma extraordinaria. ¿Y qué cosa más extraordinaria puede haber que nacer de una mujer que no ha tenido, pues, contacto con nadie, de una mujer virgen, ¿no? Entonces es así como viene esa leyenda de el nacimiento virginal de Jesús, ¿no? Bien. Renato, por favor, nos lees los dos siguientes párrafos, que el siguiente es muy pequeñito. Pero aparte de la reverencia supersticiosa que pudieran inspirar, es indudable que esos maestros fueron los fulcros temporales de personalidad que sirvieron de apoyo a las palancas de la verdad revelada, para hacer avanzar la moralidad, la filosofía y la religión de la humanidad. Ha habido cientos y cientos de líderes religiosos en el millón de años de la historia humana de Urantia, desde Onagar hasta el gurú Nanak. Durante este tiempo ha habido muchos flujos y reflujos de la marea de la verdad religiosa y la fe espiritual, y cada renacimiento de la religión urantiana se ha identificado en el pasado con la vida y las enseñanzas de algún líder religioso. Al considerar a los maestros de los tiempos recientes, puede resultar útil agruparlos en las 7 épocas religiosas, principalmente de la Urantia posadámica. Ok, antes de pasar a esas 7 épocas religiosas,
aquí está, nos están mencionando a Onagar. Onagar fue el líder que vino, este, acabo de encontrar la cita, Onagar, en la época de los andonitas, ¿no? De él hablamos en los documentos 63 y 64, ¿no? Onagar predicaba la adoración al dador de aliento, ¿se acuerdan? El dador de aliento a hombres y animales, ¿no? El que enseñó una oración para asegurar el alimento, ¿no? Onagar vivió casi 10.000 años después de Andón y Fonta. O sea, nació después de 10.000 años que habían muerto Andón y Fonta, ¿no? En la región de Obán, lo que es actualmente el Mar Caspio, donde formó misioneros que se distribuyeron por Europa, Mesopotamia, India e Inglaterra. Okay. Disculpen, estoy abriéndole la puerta a Anita Colmenares, entrando. Vamos a darle la bienvenida a Anita y la voy a agregar acá entre los lectores. Hola, hola, no podía entrar, no sé qué pasaba. Ani, bienvenida. Hola, Anita. Gracias. Apenas escuché la campanita, te abrí la puerta. ¿Ah? No sé Ya, si... no, sino que me apareció una pantalla diferente y justo había mandado un mensaje que no sabía cómo hacer para entrar. Ujú. Ya, lo logré, menos mal. Ok, estábamos comentando a estos líderes religiosos, ¿no? Que en Asia esperan la vuelta de Genghis Khan, dicen, en el Tíbet, la China e India esperan a Buda. En el Islam, por supuesto, la vuelta de Mahoma. Y entre los indios americanos, a siempre se me hace difícil pronunciar esto, Ona Mona Lontón. Y acá le dan su primer nombre, primera vez que veo su primer nombre, Jesunanín. Jesunanín Ona Mona Lontón. ¿Ok? Así se llamaba. Bueno, los hebreos esperan también el regreso de Adán en Babilonia al dios Marduk, que es el equivalente de Adán, como les decía. Este Marduk es la figura de Adán en esa región mesopotámica de Babilonia. Bien, todos estos líderes fueron en realidad palancas de la verdad revelada, o sea, la religión que vino después de la religión evolutiva. ¿Mm? Y ellos hicieron avanzar la moralidad, la filosofía, ¿no? Y por supuesto la religión que había hasta ese momento. Bien, ¿qué más les quería decir acá? Bien, ya les recordé un poco lo de Onagar que vimos en el documento 63 y 64. A ver, continuamos. Le toca a Mario, ¿no? Sí, A ver. pero aparte de la reverencia supersticiosa que pudieran inspirar, es Perdón. Creo que ya leímos indudable. esto, ¿no? Ya leímos esto. Desde Onagar hasta el Gurú, sino que había Ya leído sin tenía querer. que entrar al periodo, a los periodos. Vamos a entrar al El periodo periodo setita. setita, Sí, adelante, Marito, gracias. Disculpa. merecidas. El periodo setita. Los sacerdotes setitas, regenerados bajo el liderazgo de Amosad, se convirtieron en los grandes maestros posadámicos. Ejercieron su actividad en todas las tierras de los ambitas y su influencia perduró más entre los griegos, los sumerios y los hindúes. Entre estos últimos han continuado hasta el momento presente como los brahmanes De la fe hindú. de la fe hindú. Los setitas y sus seguidores no perdieron nunca completamente el concepto de la Trinidad revelado por Adán. Ok. Miren ustedes, Gracias. este primer periodo, el periodo setita, se llama setita porque fue una orden religiosa fundada por Set. Recuerdan que Set fue el hijo mayor sobreviviente de Adán y Eva en el segundo jardín. El hijo mayor fue Abel, que no sobrevivió, ¿ok? Entonces, este Set fundó una orden religiosa que llevó su nombre, la orden de los setitas, ¿no?
Recuerdan que no solamente eran sacerdotes, también eran médicos, eran maestros. Y bueno, se hicieron de un gran prestigio y fueron a predicar por el mundo. ¿Mm? Eran personas muy nobles, pero después se fueron corrompiendo hasta que vino Amosat, que mencionan acá. Y este Amosat los regeneró, dice el Melquisedec que redacta este documento, ¿no? O sea, Amosat, bueno, seguramente separó los malos elementos y hizo toda una reorganización de esa orden de los hetitas, ¿no? Después los distribuyó por el mundo antiguo conocido de la época, prácticamente por todas las tierras, dice, pobladas por anditas. Entonces, si nos dice que los sacerdotes hetitas se distribuyeron por todas las tierras pobladas por anditas, ¿habrían venido también a Sudamérica? Porque los anditas llegaron a Sudamérica. Llegaron por las islas del Pacífico, ¿no? Por la Polinesia, hicieron su cuartel general en la isla de Pascua y de ahí se vinieron al Perú. ¿No? Llegaron al Perú, fundaron las culturas pre-incaicas y después de los descendientes de estos pre-incas vinieron los incas, ¿no? Que tuvieron un imperio. Bien, entonces probablemente junto con ellos vinieron algunos sacerdotes hetitas, no lo sé, pero ellos veneraban personas y en sus monumentos vemos cosas que nadie se explica, los arqueólogos no saben qué son, probablemente estaban tratando de representar a algún sacerdote setita, yo no lo sé. Eso está en el terreno especulativo, ¿no? Bien, entonces esa es la historia de los setitas. Y por supuesto, se me ocurre pensar en esto. Otra cosa interesante de los setitas es que tenían un concepto de la Trinidad. ¿Mm? O sea, los setitas influyeron mucho en Grecia, nos dicen, en Sumeria y en la India. Y que los dignos descendientes de esos setitas serían los actuales brahmanes en la India, los cuales tienen un concepto de la Trinidad. Hoy día creo que no se ha presentado Sony, que sabe bastante de la religión hindú, y ella seguramente nos explicaría esta divinidad que yo la veo como una trinidad. Claro, acá hay una cuarta cara, acá hay una cuarta carita, pero han querido representar un dios con varias caras, ¿verdad? Y esto es típicamente hindú, ¿no? De los brahmanes. O sea, este sería Brahma. ¿No? Y acá hay un sacerdote brahmán. Bien. Seguimos con la siguiente etapa de la era de los misioneros Melquisedec. Le tocaría a Gloria. Muy bien. 2. La era de los misioneros de Melquisedec. La religión de Urantia se regeneró en gran medida gracias a la labor de los maestros designados por Maquiventa Melquisedec, cuando vivió y enseñó en Salem casi 2000 años antes de Cristo. Estos misioneros proclamaron que la fe era el precio del favor de Dios, y aunque sus enseñanzas no produjeron la aparición inmediata de ninguna religión, fueron los fundamentos sobre los cuales los maestros posteriores de la verdad construirían la religión de Urantia. Ok, entonces la era de los misioneros de Melquisedec, que fueron los discípulos del enviado de emergencia Maquiventa Melquisedec, casi 2000 años antes de Cristo. Ellos calculan 1800, no sé cuántos años, al año 34 que se dio la revelación. Pero eso está en otro documento. Entonces proclamaron que lo más importante para conseguir el favor de Dios era la fe. ¿Mm? Y Melquisedec, ustedes saben, no fundó ninguna religión. Él no dejó digamos, ninguna iglesia establecida, pero sentó las bases para que los maestros de la verdad que vinieron después construyeran esas iglesias, comenzando por Abraham, ¿no? Bien, seguimos. Ani, nos lees lo de posterior a Melquisedec. Ya. La era posterior a Melquisedec. Aunque tanto Amenemope como Akenatón enseñaron en este periodo,
El genio religioso sobresaliente de la era posterior a Melquisedec fue Moisés, el líder de un grupo de beduinos levantinos y fundador de la religión hebrea. Moisés enseñó el monoteísmo. Dijo: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. El Señor es Dios. No hay nadie junto a Él. Se esforzó obstinadamente por desarraigar de su pueblo los restos del culto a los fantasmas y llegó a prescribir la pena de muerte para sus practicantes. El monoteísmo de Moisés fue adulterado por sus sucesores, pero más tarde retomaron muchas de sus enseñanzas. La grandeza de Moisés reside en su sabiduría y su sagacidad. Otros hombres han tenido conceptos más grandes de Dios, pero ninguno ha logrado nunca inducir a tanta gente a adoptar creencias tan avanzadas. Ya, gracias, Anita. Este párrafo es muy interesante. Bien, es la era posterior a la venida de Melquisedec. Como ustedes saben, Maquiventa, el sabio de Salem, el sacerdote de los altísimos, como se hacía llamar él, enseñó el monoteísmo. O sea, él dijo, hay un solo Dios, frente al politeísmo pagano, ¿no? Y tuvo muchos discípulos, entre los que destaca Abraham. Pero aquí no mencionan a Abraham, mencionan a Moisés como el fundador de la religión hebrea. Bien, esto me pareció también muy interesante. Y antes de Moisés, a Amenemope y Akenatón, que eran dos egipcios, ¿no? Que fueron faraones, supongo, ¿no? Fueron líderes de sus tribus, ¿no? Ellos trataron de inculcar el monoteísmo en Egipto, pero fracasaron. Hay un documento más adelante en donde vamos a leer un poco más sobre eso, sobre todo de Akenatón. Bien. Y creo que acá tengo las imágenes. Sí, acá están. Bien, vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué cosa nos dice acá el revelador, no? Que Moisés se esforzó mucho por desarraigar el culto a muchos dioses que tenía su pueblo. Él era el jefe de una serie de beduinos, nos dice. Bien, ¿quiénes eran los beduinos? Las tribus que habitaban el desierto, ¿no? Y que eran nómadas, o sea, no estaban establecidos en un solo lugar, ellos andaban vagando por el desierto. Bien. Entonces, y fue tan severo en tratar de imponer el monoteísmo que impuso la pena de muerte al que practicaba politeísmo, ¿no? Entonces, pero lo más importante que mencionan aquí de Moisés es que fue él y no Abraham el fundador de la religión hebrea. Interesante, ¿no? Bien. Seguimos. Le tocaría, damos la vuelta a Marlene. 4. El siglo VI antes de Cristo fue uno de los siglos de mayor despertar religioso de la historia de Urantia, y en él surgieron muchos hombres para proclamar la verdad. Cabe señalar entre ellos a Gautama, Confucio, Lao Tse, Zoroastro y los maestros jainistas. Las enseñanzas de Gautama se han extendido por toda Asia y millones lo veneran como Buda. Confucio fue para la moralidad china lo que Platón para la filosofía griega, y aunque las enseñanzas de ambos tuvieron repercusiones religiosas, ninguno de los dos fue un maestro religioso propiamente dicho. Lao Tse fue más visión de Dios en el Tao que Confucio en las humanidades o Platón en el idealismo. Zoroastro, aunque muy influido por el concepto dual predominante de espíritus buenos y espíritus malos, exaltó claramente al mismo tiempo la idea de una sola deidad eterna y de la victoria definitiva de la luz sobre la Oscuridad. Muy bien, entonces este es el siglo VI antes de Cristo. Un siglo del despertar religioso, nos dice acá.
el revelador, ¿no? Pues surgieron muchos hombres que proclamaron la verdad y comienza mencionando a Buda. El verdadero nombre de Buda era Siddhartha Gautama. Le decían el Buda, que significa algo así como el iluminado. Luego mencionan a Confucio, luego mencionan a Lao Tse y después a Zoroastro, o también llamado Zaratustra. Luego agrega a los sacerdotes jainistas, pero no menciona nombres propios. Las enseñanzas de Buda se extendieron desde la India a toda Asia. Confucio y Platón no fueron maestros religiosos, pero ambos filósofos repercutieron en la moralidad de los pueblos de China y de Grecia. Lao Tse tuvo una visión de Dios bastante aproximada en su filosofía del Tao. Les recomiendo el libro de El Tao Te Ching de Wayne Dyer. A lo mejor lo consiguen en internet, en PDF gratuito, ¿no? Si no lo tienen, yo se los mando porque creo que lo tengo por ahí archivado. Es muy lindo. En ese libro él rescata todos los versos que estaban en esos escritos de Lao Tse, que se llama el Tao Te Ching, que está escrito en un chino muy antiguo. Entonces él se tomó la molestia, este escritor Wayne Dyer, el de sus zonas erróneas y otras cosas, se tomó la molestia de contratar a 5 traductores expertos en el chino antiguo, ¿no? Y ellos le tradujeron esos textos, ¿no?, que él se había conseguido, que él había sacado de no sé qué biblioteca, no sé si en la biblioteca británica, en fin. Y entonces ellos tradujeron unos versos lindos que ustedes los pueden ver. Nada que ver con lo que ahora llaman la secta del Tao, en fin, que tienen algunas cosas que tratan de rescatar eso, pero esto a mí me parece muy auténtico porque está tomado de textos muy antiguos, ¿ok? Nada que ver con las sectas taoístas que existen actualmente. Luego nos dice que Zoroastro proclamó la idea de una deidad única y eterna, así como la victoria de la luz sobre la oscuridad. Bien, seguimos entonces. 5. Mayra. El siglo I después de Cristo. Como maestro religioso, Jesús de Nazaret partió del culto que había establecido Juan el Bautista y se alejó cuanto pudo de ayunos y formalidades. Aparte de Jesús, Pablo de Tarso y Filón de Alejandría fueron los mayores maestros de esta era. Sus conceptos de la religión han desempeñado un papel predominante en la evolución de la fe que lleva al nombre de Cristo. Bien, el siglo I está marcado por la influencia de Pablo de Tarso y Filón de Alejandría, cuyos conceptos de la religión han sido predominantes en la evolución de la fe cristiana. Bueno, es así como se creó la iglesia cristiana, las iglesias cristianas. Acá están los dos. Léete el siguiente también porque el anterior era cortito. El siglo sexto. El siglo VI después de Cristo. Mahoma fundó una religión que fue superior a muchos de los credos de su tiempo. La suya fue una protesta contra las exigencias sociales de las religiones de los extranjeros y contra la incoherencia de la vida religiosa de su propio pueblo. Ok, acá hablan del Islam, o sea, la religión de Mahoma, ¿no? Mahoma funda el Islam. Nos dice, el cual fue superior a muchos de los credos de su época. Y dice textualmente que su religión fue una protesta contra la tiranía de las religiones extranjeras. Se referirá al judaísmo, ¿no?, y a la incoherencia de la vida religiosa de su propio pueblo. O sea, yo entiendo acá que la gente no aplicaba los principios de moralidad religiosa que ellos mismos predicaban. O sea, habría lo que se llama una doble moral, habría una hipocresía de la gente. Y contra eso reaccionó Mahoma, ¿no? Me parece muy, digamos, muy justo y loable de su parte. Seguimos.
Me toca. José Luis. El siglo XV después de Cristo, este periodo presenció dos movimientos religiosos: el quebrantamiento de la unidad del cristianismo en Occidente y la síntesis de una nueva religión en Oriente. En Europa, el cristianismo institucionalizado había alcanzado el grado de rigidez que hace incompatible cualquier nuevo crecimiento con la unidad. En Oriente, las enseñanzas conjuntas del Islam, el hinduismo y el budismo fueron sintetizadas por Nanak y sus seguidores en el sijismo, una de las religiones más avanzadas en Asia. Ok, este párrafo es muy importante, muy interesante también. ¿Qué pasa en el siglo XV después de Cristo? Entre el 1406 y el 1415 se produce el llamado Cisma de Occidente en la Iglesia Católica. No sé si han ustedes oído hablar de ellos. Nosotros tuvimos que estudiarlo en el colegio, me acuerdo cuando llevábamos el curso de Historia Universal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una situación tan, digamos, aberrante en la Iglesia Católica que hubieron tres papas simultáneamente, ¿no? Ah, primero se nombraron dos, Urbano VI y Clemente VII, y luego un tercer papa que fue Alejandro V, lo cual obviamente generó conflictos políticos y religiosos. La Iglesia en esa época ya tenía un gran poder político, ¿no? Y por supuesto era la autoridad religiosa, ¿no?, en la mayor parte del mundo, ¿no? Y nos dice que se creó una nueva religión en Oriente, producto de la síntesis del Islam, el hinduismo y el budismo. Y eso lo hizo el Gurú Nanak. Gurú Nanak vivió entre 1469 y 1538. Y sus seguidores son los Sikhs, los del Sijismo, una religión monoteísta, la religión Sikh. Acá está el gurú, creo que está por acá el gurú Nanak. Este es Zoroastro. Acá está. Este es Nanak. Ok. Una representación artística de él, obviamente. Bien. Ahora viene el siglo XV. Le tocaría a Renato. Ese ya lo leí. Al siglo XV ya lo lees. Entonces léete el último párrafo, por favor. El futuro de Urantia se caracteriza indudablemente por la aparición de maestros de la verdad religiosa, la paternidad de Dios y la fraternidad de todas las criaturas. Pero es de esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de esos futuros profetas se dirigían menos hacia el fortalecimiento de las barreras interreligiosas y más hacia el aumento de la hermandad religiosa de adoración espiritual entre los muchos seguidores de las distintas teologías intelectuales tan características del planeta Urantia de Satania. Ok, entonces en este último párrafo nos dicen que van a aparecer maestros que predicarán la verdad, ¿no? La verdad religiosa revelada por Jesús. ¿Cuál es la verdad religiosa revelada por Jesús? La paternidad de Dios y la hermandad de todas las criaturas. Pero no deberán, dice, incrementar las barreras entre las religiones, sino más bien fomentar la hermandad religiosa entre las distintas religiones. Ok. Pasamos a la sección 6, las religiones compuestas. Es la paternidad de Dios y qué más, La paternidad de Dios y la hermandad entre todos los seres humanos. Gracias. Si todos somos hijos del mismo Dios, todos somos hermanos y deberíamos tratarnos como tales. Por eso lo mataron a Jesús, por decir eso. Bueno, le toca a Mario. Nos lees el primer párrafo, por favor. ¿Está Marito ahí? Abre tu micro, Mario. Mario, tu micro está cerrado. Estás mutis. No encontraba el mic. Gracias, chicos.
las religiones compuestas. Las religiones de Urantia en el siglo XX presentan un cuadro interesante de la evolución social del impulso o adorador del hombre. Muchos credos han progresado, muy pocos desde los días del culto a los fantasmas. Los pigmeos de África no tienen reacciones religiosas como clave, aunque algunos creen vagamente en un entorno de espíritus. Están hoy exactamente donde estaba el hombre primitivo cuando empezó a evolucionar la religión. La creencia básica de la religión primitiva era la supervivencia después de la muerte. La idea de adorar a un Dios personal denota un desarrollo evolutivo avanzado, incluso una primera etapa de revelación. Los Diak han desarrollado solo las prácticas religiosas más primitivas. Los esquimales y amerindios, relativamente recientes, tenían conceptos muy escasos de Dios. Creían en fantasmas y tenían una idea poco definida sobre algún tipo de supervivencia después de la muerte. Los aborígenes australianos de hoy en día se limitan al miedo a los fantasmas, el terror a la oscuridad y una veneración rudimentaria a los ancestros. Los zulúes están empezando a desarrollar una religión de miedo a los fantasmas y sacrificios. Muchas tribus africanas, salvo donde ha habido trabajo misionero de cristianos y mahometanos, no han pasado aún de la etapa de evolución religiosa de los fetiches. Sin embargo, algunos grupos sostienen desde hace mucho tiempo la idea del monoteísmo, como los antiguos tracios, que creían también en la inmortalidad. Muchas gracias. Ok, bien. En este extenso y concentrado primer párrafo, el Melquisedec revelador analiza todas las variantes religiosas existentes en la actualidad, precisando que la idea básica de la religión primitiva era la supervivencia después de la muerte. Y describe pueblos que están hoy en día en los niveles religiosos más primitivos, como los pigmeos africanos, que apenas creen vagamente en la existencia de espíritus, los Diyak o Dayak, que viven en las islas Borneo y Sumatra. Acá en este mapita ven ustedes, esta es sí, pues el archipiélago eh, donde está la isla de Java, Timor, Bali, Sumatra. Estas son zonas con unas playas preciosas, dicen, es lindo hacer turismo al que le gusta la playa, ir a estas zonas, ¿no? Claro, hay muchos volcanes, hay erupciones volcánicas. Ustedes han oído hablar de la isla de Krakatoa, ¿no? Que era prácticamente un volcán que erupcionó y desapareció la isla, ¿no? Al este de Java. Bien, entonces hablan estos Diyak de las islas Borneo y Sumatra, así como los esquimales, los amerindios, o sea, los indios americanos, están ligeramente más evolucionados en cuanto a prácticas religiosas. ¿Y por qué están un poquito más evolucionados? Porque ya creen en los fantasmas y en algún tipo de supervivencia después de la muerte. Después hablan de los aborígenes australianos que han desarrollado una veneración rudimentaria a los ancestros, que eso vino después. Los zulúes africanos y muchas otras tribus africanas
no han pasado de la etapa de los fetiches, pero algunos grupos humanos como los tracios han creído en un solo Dios desde hace mucho tiempo, ¿m? Así como también en la inmortalidad. ¿Ok? Bien. A ver, léete, Mario, este último pedacito porque vamos a entrar ahora a la lista de las religiones. Bueno, estoy con el mic abierto. En Urantia, la religión evolutiva y la revelativa progresan en paralelo mientras se mezclan y funden en la diversidad de sistemas teológicos existentes en el mundo a la hora de redactar estos documentos. Estas religiones, las religiones de Urantia en el siglo XX, se pueden enumerar como sigue. Enuméralas. 1. El hinduismo, las más antiguas. La más antigua. 2. La religión hebrea. 3. El budismo. 4. Las enseñanzas de Confucio. 5. Las creencias taoístas. 6. El zoroastrismo. 7. El sintoísmo. 8. El jainismo. 9. El cristianismo. 10. El islam. 11. El sijismo, la más reciente. La más reciente. Ok, ok. Bien. Entonces, acá nos enfatiza que la idea de adorar a un Dios personal denota un desarrollo evolutivo avanzado e incluso una primera etapa de revelación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el revelador nos habla de religiones compuestas? Esta sección se llama de las religiones compuestas. Bien, y la respuesta es esta, porque las religiones en Urantia, al momento de redactarse los documentos, eran la síntesis o la mezcla de la evolución y la revelación. O sea, lo que el hombre había logrado por evolución y lo que había recibido por revelación. Y entonces agrupa a esas religiones en 11 credos distintos. ¿Ok? Bien, y comienza con el hinduismo y le dice es la más antigua. El hinduismo es la más antigua. eh, que yo diría más que nada es una forma de vida, ¿no? El hinduismo, que le dicen el Dharma. Bien, después mencionan la religión hebrea. La religión hebrea es la práctica de los antiguos israelitas. Por eso, no sé por qué no dice judaísmo, en vez de decir judaísmo, dice la religión hebrea, porque se está refiriendo a todas esas prácticas que hacían los antiguos israelitas. Después menciona el budismo que vamos a ver más adelante cuando analicemos una por una, se basa básicamente en la reencarnación de la persona, ¿no? Que la persona se va reencarnando, reencarnando para irse perfeccionando, para irse liberándose del karma, hasta llegar a la iluminación que le dicen el nirvana. Bueno, después vienen las enseñanzas de Confucio. No dice el confucianismo ni dice la religión de Confucio, sino básicamente era una filosofía que digamos, en el confucianismo se enfatiza el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, ¿no? La armonía social y el cumplimiento del deber. Perdón, Mario, ¿querías comentar algo? Adelante. Más bien que comentar, querido hermano, cuando vos decís la religión hebrea, te referís a Mahoma, ¿no? No, los judíos. La religión de Mahoma es el Islam. El Islam. Gracias por esclarecerme, porque ahí se me hacía la confusión.
¿Y qué Dios tenían los hebreos? Si me podés Bueno, esclarecer. Yahvé. No, Alá, ¿no era no. Alá? Alá es el Dios de los musulmanes, de los mahometanos, de los islámicos. ¿Mm? Alá y Mahoma su profeta. Que, claro, Mahoma Viste que se te hace ahí una ensalada, perdón. Sí, Se por me eso mezclan. estaba dando algunas pequeñas ideas, porque después vamos a ir viendo estas religiones en los siguientes documentos, ¿no? Claro, por Eh, eso te pregunté, te pido mil disculpas y te No, agradezco el esclarecimiento. Gracias. más bien te agradezco la pregunta porque permite aclarar esto y enfatizar sobre estos hechos, ¿no? O sea, la religión hebrea, y la pone así como religión hebrea porque era la suma de todos los cultos que hacían esas tribus, ¿no? Esos antiguos israelitas. Por eso no dice judaísmo, porque el judaísmo ya es el término moderno basado en los escritos, en todos esos libros sagrados del Pentateuco, ¿no? Que datan de la antigua religión hebrea. Bien, entonces estábamos hablando de Confucio, que es básicamente una filosofía de vida, ¿no? Del altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, etcétera. Después dicen las creencias taoístas, ¿no? O sea que el Tao la ponen acá como también como otra filosofía oriental, ¿no? Que enseña a vivir en armonía. ¿En armonía con qué? En armonía con el Tao. Y el Tao, les vuelvo a hablar del libro este de Wayne Dyer, se menciona en esos versos como si fuera una persona. O sea, el Tao no es algo abstracto, el Tao es alguien que te ama. Es como Dios, ¿no? Es un concepto bastante avanzado de Dios, de un solo Dios, ¿no? Bien, entonces acá se considera el Tao como el orden natural del universo, ¿no? Y los taoístas siguen la filosofía de la simplicidad, la humildad, la integración con la naturaleza, en fin, todas esas cosas, ¿no? Después mencionan a Zoroastro, el zoroastrismo. El Zoroastro sí es una religión monoteísta. O sea, para los zoroastras hay un Dios supremo que es Ahura Mazda. Y de Zoroastro también viene eso del bien y el mal, de la muerte, y del juicio después de la muerte, el cielo, el infierno, ¿no? Y por supuesto la importancia de vivir una vida con buenos pensamientos, palabras y acciones, ¿no? Eso es del Zoroastro. Muchas de esas cosas se robaron para las iglesias cristianas. Después viene el Shinto o el sintoísmo. Es auténticamente japonés. Esta religión, ¿no? Habla del respeto a la naturaleza, que es el kami, y el respeto a los antepasados, incluso el culto a los antepasados. Después viene el jainismo, otra religión india que promueve la no violencia, la búsqueda de la verdad, la purificación espiritual y la liberación del alma. Mencionan también el cristianismo. Si hablamos de cristianismo, que es la iglesia más grande, más de 2000 y pico de millones de fieles al cristianismo, promueve pues las enseñanzas de Jesús de Nazaret, considerado el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que fue enviado a este mundo para vivir con nosotros y morir por nuestros pecados. Y ustedes hemos hablado mucho sobre la expiación, ¿no? Jesús es la sal de la tierra, es la luz del mundo y desea que seamos verdaderos hijos de Dios como lo es Él y que solo a través de Él podemos llegar al Padre, lo cual no está lejos de la verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida, entre otras cosas, ¿no? El cristianismo. Después el Islam, mencionan el Islam. El Islam enseña que hay un solo Dios que es Alá, ¿ok? Y Mahoma su profeta. Eso es lo primero que hay que aceptar para ser maometano o para ser miembro del Islam, ¿no? Eh, y todos los seres humanos en el Islam deben someterse a la voluntad de Alá, ¿no? ¿Y qué dice Alá? Todo lo que está en el Corán es lo que dice y ordena Alá.
y todos tienen que cumplir con eso. Y promueve la obediencia, la renuncia, a la idolatría también. Ustedes saben, no se puede, no he querido poner ninguna imagen de Mahoma porque es pecado para los mahometanos presentar a Mahoma en una representación artística, ¿no? Ok, entonces respetamos eso y no he puesto a Mahoma. Y aparte de eso, también el Islam obliga a la limosna, el ayuno y también la peregrinación. Ustedes saben, hay que ir de Medina a la Meca como lo hizo Mahoma. Todos tienen que ir por lo menos una vez a la Meca en su vida. Bien. Y ahora nos explican un poquito de esto, que yo las he adelantado. Lo último, el sijismo. El sijismo es poco conocido, no sé si ustedes han oído hablar. He buscado un poco de información. Acá hay muchos sikhs, ¿no? Que son señores que andan con su turbante y se dejan barba, ¿no? Dicen que las mujeres tampoco se depilan, en fin. Mencionan el sijismo como lo más reciente, que promueve la igualdad entre todos los seres humanos. Esto salió como una reacción al problema de las castas que hay en la India, ¿no? Entonces los Sikhs promueven de que no hayan castas y que todos se consideren, todos los seres humanos se consideren iguales, ¿no? Practicando la religión que deseen, porque en la India hay muchas religiones, ¿no? Y también creen en un solo Dios, que es la fuente de la creación, y en las enseñanzas de los 10 gurús del sikhismo, ¿no? Que están recogidos en un libro sagrado que tienen ellos. Bien. Ok, ahora sí seguimos. Le tocaría, después de Mario, Glorita. Léenos los 2 o 3 siguientes párrafos, son cortitos. Y hablamos de todo juntos. Sí, claro. Las religiones más avanzadas de los tiempos antiguos eran el judaísmo y el hinduismo, cada una de las cuales ha ejercido poderosamente su respectiva influencia sobre el desarrollo religioso de Oriente y Occidente. Tanto los hindúes como los hebreos creían que sus religiones eran inspiradas y reveladas, y creían que todas las demás eran formas decadentes de la única fe verdadera. La India está dividida entre las religiones hindú, sijista, maometana y jainista, cada una de las cuales representa a Dios, al hombre y al universo, según sus diversas concepciones. China sigue las enseñanzas taoístas y confucianas. El sintoísmo se venera en Japón. Las grandes fes internacionales e interraciales son la hebrea, la budista, la cristiana y la islámica. El budismo se extiende desde Ceilán y Birmania, pasando por el Tíbet y China, hasta Japón. Ha demostrado una capacidad de adaptación a los usos y costumbres de muchos pueblos, solo igualada por el cristianismo. Ok. Vamos a hablar de estos 3 pequeños pero concentrados párrafos, ¿no? Comienza diciéndonos que, bueno, calculo que hace unos 4000 años, el judaísmo y el hinduismo eran las religiones más avanzadas, ¿no? Las cuales han influenciado poderosamente en religiones posteriores, tanto en Oriente como en Occidente. Ambas religiones se consideraban la fe única y verdadera, ¿no? Y las demás eran despreciadas. Bien. En la India hay hindúes, hay sikhs, hay maometanos, hay jainistas, y todas tienen diferentes concepciones de Dios, el hombre y el universo. Yo pregunto, ¿son los maometanos lo mismo que los musulmanes? Bien. La palabra maometano es un término que está usando acá el revelador. Es un término antiguo para referirse a un musulmán. Ambos términos se refieren a la misma persona. O sea, maometano o musulmán es la misma persona. Es decir, alguien que profesa la religión islámica,
y cree en Mahoma como su último profeta, ¿no? Musulmán, la palabra musulmán denota, ¿no?, la forma más común y aceptada en la actualidad para describir a un practicante del Islam, mientras que maometano puede sonar como una forma un poco obsoleta, ¿no?, menos precisa o anticuada, ¿no? El término musulmán proviene del árabe muslim, que significa el que se somete. La palabra Islam significa sumisión a Dios. Eso es interesante saber. Después nos habla que en China se sigue a Confucio y a Lao Tse, y en Japón el Shinto, o el sintoísmo, ¿no?, se venera en Japón. Y en este siguiente párrafo menciona las 4 religiones más ampliamente difundidas por el mundo, así como los que han tenido mejor aceptación a los usos y costumbres de muchos pueblos, ¿no? Las religiones hebrea, budista y cristiana, ¿no?, y también incluiríamos ahí el Islam, son internacionales, son interraciales. La budista y la cristiana son las más adaptadas porque están en todo el mundo, ¿no? Las otras son un poco más raciales, entonces se quedan en ciertos grupos étnicos. Bien, la hebrea, fundada por Moisés, como nos dice acá el Melquisedec, marca la transición del politeísmo al monoteísmo, el eslabón entre la evolución y la revelación. Los hebreos fueron los únicos que pasaron directamente al Dios de la revelación de forma generalizada, a partir de Isaías, quien enseñó que Dios no solo es el Dios de Israel, sino el Creador universal. Pero creo que eso lo vamos a leer acá, a continuación. Sigue Ani. La religión hebrea abarca la transición filosófica del politeísmo al monoteísmo. Es un eslabón evolutivo entre las religiones de evolución y las religiones de revelación. Los hebreos fueron el único pueblo occidental que pasó directamente de sus primeros dioses evolutivos al Dios de la revelación. Pero esta verdad no se aceptó de forma generalizada hasta los días de Isaías, que enseñó de nuevo el concepto mixto de una deidad racial combinada con un creador universal. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, tú eres Dios, solo tú lo eres. Tú has hecho el cielo y la tierra. La esperanza de supervivencia de la civilización occidental residió en su día en los sublimes conceptos hebreos de la bondad y los avanzados conceptos helénicos de la belleza. Ya, bien, ya avanzamos en este párrafo. Ahora Marlene, léenos el siguiente, por favor. La religión cristiana es la religión sobre la vida y las enseñanzas de Cristo, basada en la teología del judaísmo y modificada por la asimilación de ciertas enseñanzas de Zoroastro y de la filosofía griega, que fue formulada principalmente por 3 personas, Filón, Pedro y Pablo. Ha pasado por ha pasado por muchas fases de evolución desde los tiempos de Pablo y se ha occidentalizado tanto que no es de extrañar que muchos pueblos no europeos consideren el cristianismo como una revelación extranjera de un Dios extranjero para extranjeros. Bien, miren ustedes, ahora describe al cristianismo como una religión sobre la vida y enseñanzas de Jesús, basada en el judaísmo y modificada por ciertas enseñanzas de Zoroastro y de la filosofía griega, formulada principalmente por Filón de Alejandría, Pablo de Tarso y Pedro. Mario, ¿quieres decir algo? Adelante. Gracias. Siempre te interrumpo. Lo acabas de nombrar. El Pablo que acaba de leer nuestra hermanita, que dice desde los tiempos de Pablo y se ha occidentalizado tanto,
es el Pablo de Tarso, ¿no es cierto? O sea, el Pablo que escribió varias cosas de Dios. San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que fue Claro, con Pedro. Sí, ese Pablo te estoy diciendo, que es el que dijo, nadie nos aparta del amor de Dios. No sé si la tenés a esa frase. sí, sí. Ni los cielos, ni la tierra, ni la oscuridad, ni la luz. Mirá, si la buscamos en el libro de Urantia, yo Ujú. quiero saber siempre si ese fue el Pablo de Tarso o qué Pablo fue, porque después no hubo otro Pablo, No, hermano. no hay más que un solo Pablo, Mario. Bueno, listo, gracias, gracias. Ya me aclaraste todo, gracias. Gracias a Gracias ti. siempre. Bien, entonces el cristianismo ha pasado por muchas fases de evolución, hasta occidentalizarse demasiado, nos dice, ¿no? Por eso no es muy aceptada en el mundo oriental. Bien. Seguimos, el Islam ahora creo que hablan. Es mi turno. Sí, adelante, Mayra. El Islam es el nexo religioso-cultural entre el norte de África, el Levante y el sudeste de Asia. Fue la teología judía en conexión con las enseñanzas cristianas posteriores lo que hizo monoteísta al Islam. Los seguidores de Mahoma tropezaron con las enseñanzas avanzadas sobre la Trinidad. No alcanzaban a comprender la doctrina de tres personalidades divinas y una sola deidad. Siempre es difícil inducir a las mentes evolutivas a aceptar repentinamente una verdad revelada avanzada. El hombre es una criatura evolutiva y por lo general tiene que adquirir su religión por procedimientos evolutivos. Ok. En cuanto al Islam, nos dice que fue la teología judía, junto con las enseñanzas de Cristo Jesús, lo que la hizo monoteísta, ¿ok? Y que se ha convertido en el nexo religioso-cultural entre África y el del norte, el Levante, o sea, toda esa zona del Mediterráneo oriental, y el sudeste asiático, ¿ok? Después nos dice que los seguidores de Mahoma se dieron con la Trinidad, pero que no pudieron comprenderla. Es difícil que si tú estás diciendo que hay un solo Dios, comiences a decir que hay tres personas en ese Dios, ¿no? Ya no es monoteísmo, ¿no? Aparentemente, pero es una concepción, la Trinidad es una concepción bastante avanzada, es un concepto teológico avanzado. Seguimos, José Luis. El culto a los antepasados fue en su día un avance claro en la evolución religiosa, pero es a la vez sorprendente y lamentable que este concepto primitivo haya perdurado en China, Japón y la India, entre tantas otras creencias relativamente más avanzadas como el budismo y el hinduismo. En Occidente, el culto a los antepasados se transformó en veneración a los dioses nacionales y respeto por los héroes raciales. En el siglo XX, esta religión nacionalista veneradora de héroes hace su aparición en los diversos secularismos radicales y nacionalistas que caracterizan a muchas razas y naciones occidentales. Se observan muchas manifestaciones de esta misma actitud en las grandes universidades y en las mayores comunidades industriales de los pueblos de habla inglesa. Estos conceptos no difieren mucho de la idea de que la religión no es sino la búsqueda compartida de una vida buena. Las religiones nacionales no son más que una reversión a la antigua adoración romana, al emperador o al sintoísmo, la adoración al Estado en la familia imperial. Bien. Entonces, en este último párrafo, Melquisedec nos dice que es lamentable que aún se conserve el culto a los antepasados en China, en Japón, en la India, habiendo religiones algo más avanzadas como el budismo y el hinduismo, y que ese culto se transformó en el respeto a los héroes raciales y a los dioses nacionales en Occidente. ¿Mm? Y que en el siglo XX ha reaparecido en los secularismos raciales, dice, y en los nacionalismos en muchas naciones occidentales.
También se manifiesta esta actitud en las universidades y comunidades industriales de los pueblos de habla inglesa. Finalmente nos dice que las religiones nacionales, entre comillas, son el retorno a la adoración romana del emperador y en el sintoísmo al Estado en la familia imperial japonesa, ¿no? Bien, con eso terminamos esa sesión. Pasamos a la última sección del documento, la evolución adicional de la religión, que nos va a leer Renato. Primer párrafo. ¿Estás ahí, Renatito? Tu micro está cerrado, Renato. Ok, ya, ¿no? Sí, La creo que religión, lees los dos primeros. la religión no se puede convertir nunca en un hecho científico. La filosofía puede tener sin duda una base científica, pero la religión seguirá siendo siempre evolutiva o revelativa, o una posible combinación de ambas como ocurre hoy en el mundo. No es posible inventar religiones nuevas, o bien son producto de la evolución, o bien son reveladas repentinamente. Todas las nuevas religiones evolutivas no son más que expresiones progresivas de viejas creencias. Son nuevas adaptaciones y nuevos ajustes. Lo viejo no deja de existir, se fusiona con lo nuevo, como en el caso del sijismo, que brotó y floreció a partir de las raíces y las formas del hinduismo, el budismo, el islam y otros cultos de la época. La religión primitiva era muy democrática. El salvaje presentaba o tomaba prestado con facilidad. El egotismo teológico autocrático e intolerante solo apareció con la religión revelada. Ok, vamos a comentar estos dos parrafitos. Bien, aquí se vuelve nuevamente al tema de la ciencia y la religión, ¿no? La religión nunca será un hecho científico demostrable. Nunca se va a poder demostrar la existencia de Dios. Eh, la religión siempre será un hecho evolutivo o revelado, o una combinación de ambos hechos, como ocurre actualmente en el mundo, dice. Y en el siguiente párrafo nos dicen algo muy interesante. No se puede inventar una religión. Las religiones evolucionan a formas nuevas de fe o son reveladas repentinamente. Todo lo nuevo en las religiones nuevas son adaptaciones o ajustes a viejas creencias, ¿no? Y ponen como ejemplo el sijismo, que fue la fusión entre el hinduismo, el budismo y el islam, ¿no? Entre otros cultos de la época. La religión evolutiva, dice, se acepta democráticamente, o sea, todo lo que se va adquiriendo por evolución, se va aceptando, ¿no? Pero las religiones reveladas son todo lo contrario, se vuelven autocráticas, se vuelven intolerantes. Eso es interesante resaltar también. Bien. Sigue, ha leído, ¿a quién le toca? Ya perdí la cuenta. ¿Gloria? No, acaba de leer Renato. Oh, Renato, entonces Mario. Mario, te toca este siguiente párrafo. A ver, Decí Marlene y Mayra. las muchas religiones de Urantia son todas buenas en la medida en que llevan al hombre hacia Dios y traen al hombre la comprensión del Padre. Es una falacia que cualquier grupo de personas religiosas considere su credo como la verdad. Esta actitud refleja más arrogancia teológica que certidumbre en la fe. No hay ninguna religión en Urantia que no pueda estudiar y asimilar provechosamente lo mejor de las verdades contenidas en todas las demás, pues todas contienen verdad. Más valdría
que las personas religiosas tomaran prestado lo mejor de la fe espiritual viva de sus vecinos en vez de denunciar lo peor de sus supersticiones residuales y sus ritos desatados, desfasados. Perdón. Gracias, Mario. Miren, Gracias. acá me he permitido subrayar estos renglones, ¿no? Em, y esta frase se ha repetido muchas veces. Todas las religiones son buenas en la medida que lleven al hombre hacia Dios, ¿no? Eh, pero ningún credo puede afirmar que su creencia es la verdad, ¿no? Eso es arrogancia, es falaz, no es certidumbre en la fe. Otra afirmación muy importante del revelador es esta, que todas las religiones tienen algo de verdad y todas podrían aprovechar, todos nosotros podríamos aprovechar las verdades contenidas en todas las religiones, en todas las demás religiones diferentes. Y es más valioso aprovechar lo bueno que criticar lo malo, obviamente. O sea que este párrafo es crucial. Sigue Glorita, ahora sí. Sí, sigo yo. Todas estas religiones, a ver, perdón, todas estas religiones han surgido como resultado de la respuesta intelectual variable de los hombres a una misma e idéntica guía espiritual. No pueden esperar lograr nunca una uniformidad de credos, dogmas y ritos, que son productos intelectuales, pero en cambio pueden, y algún día lo conseguirán, hacer realidad la unidad en la verdadera adoración al Padre de todos, pues esta es espiritual y es eternamente cierto que todos los hombres son iguales en espíritu. Y esto también es crucial. Todas las religiones han tenido la misma guía espiritual, pero esa guía se ha expresado de forma diferente en cada cultura y también de acuerdo a la capacidad intelectual de los pueblos, ¿no? Nunca habrá uniformidad de credos, de dogmas o de ritos, pero sí habrá la verdadera adoración al Padre de todos. ¿Mm? Lo primero es intelectual, nos dice, o sea, la forma como se tomó, pero lo segundo es espiritual, y lo espiritual es igual, es idéntico en todos los seres humanos. ¿Mm? Bien, el siguiente párrafo también es muy importante. Sigue Anita. La religión primitiva era más que nada una conciencia de los valores materiales, pero la civilización eleva los valores religiosos, pues la verdadera religión es la entrega del yo al servicio de valores supremos y significativos. A medida que la religión evoluciona, la ética se convierte en la filosofía de la moral y la moralidad se convierte en la disciplina del yo mediante los criterios provenientes de significados superiores y valores supremos, los ideales divinos y espirituales. Y así la religión se convierte en devoción espontánea y exquisita, en la experiencia viva de la lealtad del amor. Ok. A medida que la religión evoluciona, la persona adopta, ¿no? Y al mismo tiempo sirve a valores supremos. La moralidad se convierte en la disciplina del yo, o sea, que ha alcanzado esos ideales superiores, valores espirituales supremos. ¿No? En buena cuenta, la religión se convierte en una devoción espontánea al servicio por amor. Bien, y a continuación nos enumera 4 indicadores de calidad aplicables a cualquier religión, ¿no? A ver, vamos a... Oye, Sí, ¿podrías poner la anterior? acá. ¿Esta? ¿Esta que subrayé o la anterior? Este, no, yo creo que esta, que la 9274, creo que Acá. es bueno que le pusieras Un resalto.
un rezante a la final que dice, y es eternamente cierto que todos los hombres son iguales en espíritu. Vamos a Eso este, Es una gran verdad. sirve para todas las religiones. Ujú, ujú. Todos somos guiados por el mismo espíritu, el ¿Sí? espíritu de la verdad, bueno, el espíritu de adoración y sabiduría, ¿no? Sí. Sí, así es. Hasta ahí se remonta esto. Bien, gracias, gracias Renato. Ahora sí, vamos a leer estos indicadores de calidad de una religión. Son 4. ¿Mm? Le toca a Ani, creo. Me toca a mí. Oh, Marlene, ya. Sí. Adelante. Estos son los indicadores de calidad de una religión. 1. El nivel de sus valores, las lealtades. 2. La profundidad de sus significados, la sensibilización del individuo hasta la apreciación idealista de esos valores más altos. 3. La intensidad de la consagración, el grado de entrega a esos valores divinos. 4. El progreso sin trabas de la personalidad. En esta senda cósmica de vida espiritual idealista, comprensión de la filiación con Dios y ciudadanía progresiva sin fin en el universo. Ok, entonces el nivel de sus valores, la profundidad de sus significados. Voy a retroceder para que lo vean ustedes. Acá está. La intensidad de la entrega a esos valores divinos y el progreso de la personalidad en la senda de vida espiritual. O sea, esa senda de vida espiritual es cósmica, es decir, no está limitada a nuestra vida mortal. Trasciende a lo largo de nuestro recorrido por el universo en dirección al paraíso. Y ahí, inclusive llegando al paraíso, no termina, hay más, comprendiendo cada vez más nuestra filiación con Dios. Eso es muy hermoso. Sigue Yo Mayra. sigo. Creo que ya terminamos el documento. Los significados religiosos progresan en la conciencia propia cuando el niño transfiere de sus padres a Dios sus ideas sobre la omnipotencia. Y toda la experiencia religiosa de ese niño dependerá mucho de si su relación con sus padres estuvo marcada por el miedo o por el amor. Sigue, por favor. Para los esclavos ha sido siempre muy difícil transformar su miedo al amo en conceptos de amor de Dios. La civilización, la ciencia, las religiones avanzadas deben liberar a la humanidad de los miedos nacidos del terror a los fenómenos naturales. Y así, un esclarecimiento mayor debería liberar a los mortales instruidos de toda dependencia de intermediarios en su comunión con la deidad. Ok, gracias, gracias. Miren, en este párrafo hacen una analogía entre el niño y su padre, ¿no? La evolución religiosa de una persona está muy relacionada con la relación que tuvo de niño con su padre, ¿no? Y si esa relación estuvo marcada por el miedo o por el amor. ¿No? Es muy interesante esto. Seguimos. Estas etapas intermedias de vacilación idólatra son inevitables cuando la veneración se transfiere de lo humano y visible a lo divino e invisible. Pero la consecuencia del ministerio facilitador del Espíritu Divino que mora en el interior debería abreviarlas. Sin embargo, el hombre ha estado profundamente influido no solo por sus conceptos de la deidad, sino también por el carácter de los héroes a los que ha elegido honrar. Es muy lamentable que los que han llegado a venerar al Cristo divino y resucitado hayan pasado por alto al hombre, al héroe audaz y valeroso, Joshua ben José. Ya, miren ustedes, me había olvidado de decirles que del párrafo anterior, que el esclarecimiento religioso, o sea, la comprensión de Dios de manera personal, nos debe liberar de la dependencia a intermediarios. Yo creo que aquí se refieren a los sacerdotes, los intermediarios.
Bien, y a continuación nos hablan de unas Sí. etapas intermedias inevitables. Esas son etapas intermedias al pasar de lo tangible a lo intangible, de lo visible a lo invisible, ¿no? A lo divino, pasando por el reconocimiento consciente del Espíritu Divino que mora en nuestra mente, ¿no? Y agrega que estamos influidos por los conceptos de Dios, pero también por el carácter de los héroes que decidimos honrar. Y para llamarnos la atención en el hecho de que veneramos a Cristo divino, pero ignoramos al hombre, al héroe audaz y valeroso que fue Jesús, hijo de José, como pone acá. Bien, le toca a Mario. No, Renato creo que ya leyó, ¿no? Mario. Léenos, Y Mario. le toca a Renato. Ok, Renato. El hombre moderno. El hombre moderno es suficientemente autoconsciente de la religión, pero sus hábitos de adoración han quedado confundidos y desacreditados por su acelerada metamorfosis social y sus desarrollos científicos sin precedentes. Los hombres y mujeres pensantes quieren una redefinición de la religión, y esta exigencia obligará a la religión a reevaluarse a sí misma. Este párrafo también es bien importante. Miren, habla del hombre moderno, cómo está confundido en sus hábitos de adoración, los cuales han quedado desacreditados por el progreso científico y social. Y se espera una redefinición de la religión y las iglesias, diría yo, tendrán que reevaluarse a sí mismas. ¿Mm? Sigue Mario. Bien. Dice, el hombre moderno se enfrenta a la tarea de hacer en una regeneración más reajustes de los valores humanos de los que se han hecho en 2000 años. Y todo ello influye en la actitud social hacia la religión, pues la religión es una manera de vivir, además de un método de pensamiento. Importantísimo lo que resume. Sigue. La verdadera religión. Sí, el último acá. Mario, por favor. ¿Querés que siga? Sí, acá termina el documento. La verdadera. La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo el fundamento eterno y la estrella guía de todas las civilizaciones duraderas, presentado por un Melquisedec de Nevadón y Bien, preparado por José Yesta puede estar bien. para el grupo de estudio. Miren Toro. ustedes, este es el gran reto. Acá termina el documento diciéndonos que es tarea de todos, o de nosotros al menos, ¿no? Que estamos metidos en esto, ¿no? La tarea que nos toca en nuestro tiempo es reajustar los valores humanos en el corto tiempo de una generación, ¿no? Y ese reajuste debe ser muy superior a los que se hicieron en los últimos 2000 años, o sea, desde que llegó Cristo. Bien, ese reajuste de valores debe influir en nuestra actitud social. La religión no es solo una forma de pensar, sino una forma de actuar en nuestro círculo social frente a nuestros semejantes. La religión es una manera de vivir. La religión finalmente debe ser nuestro fundamento y nuestra guía. La religión revelada ha sido dada. Somos todos hijos de Dios. Dios nos ama con un amor infinito y nosotros debemos amarnos como hermanos, hijos de un mismo Dios que habita en cada uno de nosotros. Y con esto terminamos nuestro documento sobre las religiones. Más adelante vamos a seguir hablando de religiones, pero vienen 3 documentos importantísimos sobre Maquimenta Melquisedec. El enviado de emergencia, 1800 y pico años antes de la llegada de Jesús de Nazaret. Muy bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por sus intervenciones y Gracias a ti. después de esto les mando junto con el enlace a la grabación el documento ilustrado.
Y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Dios les bendiga a Semanas todos. a todos. Los quiero mucho. Bendiciones. Gracias. Adiós, adiós.